Bienvenido a un nuevo episodio de Mentes Utópicas. Hoy vamos a hablar de emociones, cómo identificarlas, cómo regularlas y cómo hablar de ellas, cómo comunicarnos con otras personas sobre el tema. Este tema fue el que tratamos ayer en la comunidad y salieron algunos puntos bastante interesantes. Entonces hoy os queríamos compartir una pequeña parte de estos puntos. Elba, ¿por dónde empezamos? A ver, es súper importante identificar y regular las emociones, pero también es súper importante hablar de ellas. Y además creo que si habláramos más de ellas, seríamos más sabios, ¿no? O sea, tendríamos más información y más conocimiento para poderlas identificar y para poderlas regular. Entonces es como un círculo a ver qué empieza antes, ¿no? No sé qué empieza antes, pero estando como estamos, hay muchísima gente que no identifica emociones, que hay un montón de gente que no sabe regularse las emociones o que les lleva a sufrimiento, ¿no? Creo que podríamos empezar hablando de ellas, porque si hablamos de ellas vamos a poder ir aprendiendo a cada vez identificarlas mejor y a conocer formas o herramientas para regular las emociones mejor también. Entonces, al final, creo que hablar de estas cosas, ¿no? Socializar las emociones, haría mucho bien a todo el mundo, ¿no? Y a la humanidad en completo, ¿no? A las culturas o a los contextos donde nos movemos. ¿Dirías que es como lo del huevo y la gallina? ¿Que fue primero la emoción o el problema? ¿El problema generó la emoción o la emoción generó el problema? ¿Nos puede pasar esto? El problema genera la emoción y como socialmente hay muchas emociones que están muy juzgadas y que están muy castigadas y que no se pueden mostrar en público y un montón de cosas sobre las emociones, entonces no se hablan o incluso se intentan ocultar para que nadie se entere de que yo estoy triste o que estoy enfadada o lo que sea, ¿no? Entonces, como intentamos ocultarlas, se enquistan ahí, se guardan y no terminamos de darle el espacio que merecen, que es un espacio bastante grande porque las emociones son súper importantes para adaptarnos al mundo en el que vivimos, para motivarnos a hacer cambios y a hacer cosas y para socializar, ¿no? Porque las emociones tienen esas tres funciones importantes en la vida: adaptarte, motivarte y socializar. Fíjate si no son de las cosas más importantes en la vida. Entonces, ¿por qué íbamos a tener que estar ocultándolas o no hablándolo de ellas o reprimiéndolas o no pudiendo expresar tristeza, enfado o incluso alegría, ¿no? Que ya hablábamos ayer, que hay en algunos sitios en los que si expresas excesiva alegría también molesta. Es como la emocionalidad, como lleva intensidad, como lleva una vibración así que es bastante fuerte, ¿no? Pues incomoda en general. Pero sí, creo que si habláramos... Sí, y yo creo que si pudiéramos hablar libremente de ellas y pudiéramos compartir con las otras personas libremente, sin drama, sin juicio, entonces sería mucho más sencillo, durarían menos, se resolverían los problemas más fácil, nos podríamos entender mejor entre nosotros y no habría tanto juicio a sentirte de determinada manera cuando son unas emociones que las vas a sentir siempre, sí o sí, porque son biológicas, son del cuerpo, son por nuestra condición animal, por nuestra condición biológica que las tenemos y cumplen una función súper importante. Entonces, vamos a ponerlas encima de la mesa, vamos a socializarlas y vamos a empezar a hablar de ellas. Para ponerlas sobre la mesa, ¿te parece si hacemos un breve resumen de cuáles son las principales emociones primarias? ¿Cuáles son las principales? Es una buena pregunta porque hay diversidad de opiniones en la ciencia, ¿no? O en los científicos que investigan estas cosas. Hay gente que cree que son 5, hay gente que cree que son 6, hay gente que cree que son muchas más y luego están los que creen que son solamente 4. Entonces, estos son los más biologicistas, los que investigan más al cuerpo físico, puramente físico, y que encuentran que en la expresión facial, o sea, con un impulso de expresión facial que es incontrolable y que está en los bebés desde que nacen, habría 4 emociones básicas que son tristeza, rabia, susto o miedo, que esto sería debatible, y alegría o felicidad, que también sería debatible. Luego hay otros autores que son como los más conocidos y los que más se estudian, que son los que han inspirado las pelis del Inside Out,
que estos aseguran que son 6 emociones. Entonces, a estas 4 que acabamos de decir, les suman el asco. Ah, no, ahí son 5, ¿no? En Inside Out son 5, les suman el asco. Y luego hay otros, es asco, tristeza, rabia, alegría y miedo. Y luego hay otras corrientes que incluirían también el deseo como una emoción primaria aquí. Máximo estas 6 vamos a manejar nosotras porque todas las demás ya para mí son secundarias. Ya necesitas un aprendizaje, necesitas una socialización y necesitas que te enseñen cosas que estén bien y que estén mal para que tú unas emociones con conceptos y con otras historias que te hagan sentir esas emociones secundarias que existen, que son distintas en cada país. En principio, estas 5 o 6 básicas son universales para todo el mundo mundial, o sea, son intrínsecas al ser humano y no te las puedes quitar porque es como una funcionalidad que viene de serie y van a estar ahí siempre, ¿no? Al revés, si hay alguna que no la sientes nunca es que hay un problemita por ahí que habría que mirar. Estas vienen en el sistema operativo que traemos al nacer, no las puedes desactivar. Las otras, las secundarias y todo esto lo hemos desarrollado más en la comunidad. Os vamos a dejar el enlace abajo para quien quiera profundizar un poquito, porque en el podcast si no se nos va esto a las 2 horas casi que nos pasamos ayer hablando del tema. Entonces, uno de los temas súper interesantes que salió ayer con estas emociones era la contaminación emocional, que es como, se habla mucho de la contaminación ambiental, de que si las luces, que si la polución en general. ¿Quieres desarrollar, Elba, qué es la contaminación emocional para nosotras? Sí, yo la contaminación emocional hablo de ella porque a mí me afecta un montón. La gente que somos como muy sensibles o muy perceptivas, muy empáticas con los otros, enseguida te das cuenta de lo que sienten, ¿no? Y ya hemos hablado que las emociones pueden tener un alto voltaje, pueden ser cosas de mucha intensidad. Entonces, cuando vas a sitios donde hay gente con las emociones muy a flor de piel, o cuando hay gente que no regula sus emociones directamente, por eso es tan importante regularse, por eso es tan importante que sepamos reducir un poco la intensidad o para intentar resolver los problemas con calma, porque cuando vas a un sitio que tiene todo el mundo las emociones altísimas y con mucho voltaje, es muy incómodo estar ahí, muy incómodo. De hecho, casi todo el mundo se da cuenta. Tú entras en una sala donde hay gente que se está peleando y las ganas que te dan es de irte. No te quieres quedar, ¿no? A no ser que tú vengas mosqueado también y digas, aquí tengo un campo de batalla para pelear yo también. Pero si tú vienes tranquilito con tu calma y entras en un sitio donde hay mucha gente enfadada, no te vas a querer quedar, ¿no? Y hay gente que se pasa todo el tiempo muy enfadado o todo el tiempo muy triste o todo el tiempo, y obviamente es gente que necesitan ayuda, pero aunque sean gente que necesiten ayuda y a mí me den ganas de ayudarles, no dejan de estar creando unos ambientes y unos contextos que son muy desagradables, que es lo que, por eso lo llamé contaminación emocional, porque son contextos en los que es difícil estar. Es difícil estar para personas sensibles, es difícil estar para niños también, por ejemplo, y son contextos que no favorecen nada, porque cuando tú tienes mucha intensidad emocional es muy difícil aprender, es muy difícil conversar tranquilamente de las cosas, es muy difícil conseguir objetivos, es muy difícil organizarte, crear, inventar algo nuevo, es muy difícil hacerlo con alta emocionalidad. Entonces, para mí es importante, por eso estoy todo el rato diciendo hablemos de emociones, porque es importante que nos responsabilicemos de que los sitios donde vamos a estar mucho tiempo, en casa, en el trabajo, donde sea, ocuparnos de que la contaminación emocional sea baja, ¿no? Eso no quiere decir que no se pueda la gente emocional, pero es que sea corto en el tiempo, que se resuelvan las cosas para que lo general, el contexto o el ambiente general sea tranquilo, aunque de vez en cuando haya problemas que resolver o emociones que atender, ¿no? Aquí también salió otro concepto sobre este tema cuando has dicho de resolverlas, que era el paluego emocional, como ese trocito de algo que se te queda entre los dientes porque no lo estás resolviendo ahora mismo, es como paluego. Y hablamos también de cuando tú parcheas o tapas, cubres, te evades de algo que te está perturbando, ya sea bueno, ya sea malo, o lo que sea, ¿no? Generalmente entiendo que parcheamos más lo malo. Te evades y se te queda ahí para luego. ¿Nos explicas este concepto del paluego emocional?
Totalmente. De hecho, yo diría que eso es uno de los problemas generales que hay en nuestra sociedad actualmente, que la mayoría de la gente tienen o tenemos muchas emociones pendientes por resolver el conflicto que lo creó, ¿no? Porque las emociones más intensas se dan por cosas que nos importan mucho. Entonces, si tú te evades con cosas para no sentir las emociones, se guardan ahí para luego, para cuando puedas, ¿no? Entonces de repente ves una noticia o ves una película, ¡pum!, y te emocionas un montón. O de repente alguien te dice una cosa que es pequeñita, pero a ti te genera una reacción emocional súper fuerte, ¿no? O mismo vimos ayer, ¿no? Como el simple hecho de ponernos a hablar de emociones emociona a algunas personas y puedes llegar hasta a llorar cuando empiezas a entender para qué sirve la tristeza, para qué sirve la rabia o para qué sirve sentir alegría, ¿no? Y el paluego lo que hace es que se acumula, sobre todo ahora ya se está demostrando mucho que en la somática y todo eso, que se acumulan mucho en el cuerpo, pues en forma de contracturas, en forma de millones de cosas que no sé bien porque no es mi especialidad, pero que se refleja mucho en el cuerpo y se acumulan ahí, se guardan. Y se te quedan pendientes. Y hay mucha gente que ahora mismo tiene miedo de conectar con la tristeza, por ejemplo, porque saben que si conectan van a llorar por 3 días, van a llorar muchísimo. ¿Por qué? Porque tienen muchas tristezas acumuladas, ¿no? Otro ejemplo que pusimos ayer es cuando de repente rompes una relación y te acuerdas de las otras 2 o 3 o las relaciones que hayas tenido que se han roto en tu vida, ¿no? Porque es como una emoción que está conectada, que es la misma, que es el mismo dolor y entonces pues que guardamos un montón de recuerdos y de memorias de emociones muy intensas que igual no hemos sabido resolver. Por eso yo insisto tanto en que cuando sintamos emociones muy, muy duras, pues te das el tiempo de recuperarte, de regularte y luego después hay que resolver el conflicto que lo creó para que tú puedas limpiar esa emoción, ¿no? Que no se te quede ahí guardada, que al final si se quedan guardadas, pues eso, hay una sobrereacción después a un comentario, a un lo que sea, porque están ahí, no se han ido a ninguna parte esos dolores o esas cosas que te han afectado. Entonces fue gracioso llamarlo el paluego emocional, pero estamos llenos, ¿eh? O sea, la gente está llena de esto y por eso da tanto miedo llorar que hasta se bloquea la gente antes de llorar y por eso hay tanta cosa con esto de hablar de las emociones o reconocer públicamente que estás triste o que estás enfadado o lo que sea. Estoy pensando que el concepto del paluego, cuando tienes uno estás como con la lengua todo el rato ahí a ver si lo quitas. Es como, no te olvidas de que está ahí. Entonces, de alguna forma es como, hasta que sale vas a estar pendiente todo el rato como con esa cosa ahí detrás, ¿no? De, esto está sin resolver. Totalmente. Y además es que si nos ponemos un poco más místicas o abrimos un poquito más la visión panorámica de la vida, si tú, por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo de las parejas, si te han dejado un montón de parejas de malas formas porque tiendes a elegir malas parejas o gente que no tiene una responsabilidad como para cerrar la pareja de una manera agradable y amable, es una cosa que tú tienes que resolver. Y hasta que no resuelvas eso, vas a seguir desde ese punto de dolor, desde esa inseguridad, desde ese abandono, desde ese dolor de que no me eligen, no me dejan y me quedo sola, vas a seguir eligiendo gente que enganche con ese perfil emocional que tú llevas. Entonces es muy importante que resolvamos eso, porque es la única forma de que elijas a alguien que sea responsable a nivel afectivo y que vaya a cuidar realmente de la relación o a comunicarse de una manera amable y si se tiene que terminar la relación, que se termine de forma agradable y resolviendo las cosas. No vas a elegir a alguien así si no sanas lo anterior. Por eso la gente repite tantos patrones en las relaciones o repetimos patrones incluso en los trabajos o nos quedamos en situaciones de mucho conflicto porque no lo terminamos de resolver, qué es lo que habría que hacer después, ¿no? Una vez que has regulado tus emociones y te vuelves a estar tranquila, bueno, vamos a resolver esto para que no pase más veces o por lo menos no de la misma manera, ¿no? Que ya sabemos que esto avanza por etapas, por niveles y vamos resolviendo poco a poco para que cada vez pase menos o para que cada vez dure menos tiempo.
porque esta es súper importante. Las emociones son cortas en el tiempo, muy cortas. Entonces, si algo está durando mucho tiempo es que hay algo más, no solamente emociones, hay ahí más narrativa, ideas, creencias, paradigmas en nuestra cabeza que nos hacen sostenernos en esa idea de catástrofe o de enfado constante. Y bueno, y esto es lo que al final se habla tanto de que termina generando enfermedad, que no es que las emociones se enfermen, sino que sostener ideas, creencias, películas mentales, paradigmas que hagan creer que todo es horrible o que todo es para enfadarse, injusto, que eso sostenido en el tiempo, en mucho tiempo, termina con problemas cardiovasculares, digestivos, de ansiedad, de depresión, de otro montón de cosas. Esto también lo desarrollamos ayer, o sea, fue como 1 hora y media, casi 2 de charla, que es lo que digo que os dejaremos en la descripción por si alguien lo quiere. Porque es como muy profundo el tema para hacerlo aquí en el podcast así rápidamente, para no dejarnos la info. Y ahora, también relacionado con esto de las relaciones que decías, salió una frase, comemos como amamos. ¿Qué quiere decir esto? Esta frase la decía mucho la mujer con la que yo me formé en evolución consciente, y yo la primera vez que la oí me hizo sentido. Esto que dices, hostia, es verdad, ¿no? Tú sabes que, bueno, mi mente por lo menos, y supongo que a la gente que nos esté oyendo, algunas mentes utópicas les pasará como a mí, que enseguida empiezas a asociar fulanito, fulanita, que come de esta manera, que comen súper deprisa, que comen súper poquito, que comen... Empiezas a ver como... yo empecé a atar cabos, ¿no? Y decir, coño, tiene un mogollón de sentido, ¿no? La gente que come con ansiedad ama con ansiedad. La gente que come con asco tiende a amar con asco, ¿no? O enseguida a coger asco a la gente, o esta forma de relacionarte con la comida tiene mucho sentido que represente un poco la forma en la que te relacionas con el mundo y con las emociones. Y luego me acordé que cuando estaba en la universidad, en una asignatura que di así fugaz, tampoco sé yo muchísimo de esto, pero me acordé de una profesora que nos hablaba que cuando se hacía evaluación psicológica con niños muy pequeños, se miran cosas muy, muy básicas para saber si emocionalmente están estables con sus progenitores. Y se mira el sueño, si duermen bien o no, si controlan esfínteres, si se hacen pis en los pantalones o no, y cómo comen también, cómo regulan su ingesta de alimentos y si hay mucho conflicto en la hora de comer. Entonces, tiene súper sentido esto en realidad si lo piensas, ¿no? Porque son funciones básicas al final. Lo que pasa que nos cuesta relacionarlo porque en realidad tú actualmente en el mundo sí puedes decir que tienes ganas de ir al baño o que tienes sueño o que tienes sed o que tienes hambre, pero no puedes tanto decir que estás enfadado o que tienes tristeza o que te mueres de alegría, ¿no? Esas cosas no son tan fáciles de decir. Entonces, de alguna manera es lógico que el cuerpo, cuando siente necesidades, vaya a lo que conoce, ¿no? Por eso es tan fácil que las personas evadan las emociones con cosas muy fisiológicas como el sexo, las drogas, el alcohol, comer compulsivamente, cualquier cosa que sea que supuestamente estoy cubriendo necesidades. Lo que pasa es que no me estoy dando cuenta de que esas necesidades no las estoy cubriendo con lo que realmente necesito, que igual necesitas a una amiga, un abrazo, hablar, procesar lo que te acaba de pasar un duelo, o si te enfadas, poner límites, o lo que sea que estés necesitando. Incluso con ejercicio también puede ser que se cubra, ¿no? Como esa de me agoto físicamente para ya no pensar más. No sé si funciona tampoco, pero bueno. Es que luego la mayoría de estas personas, la mayoría de las personas que cubren el trabajo de las propias emociones con otras cosas, incluso pueden llegar a tener una vida aparentemente normal si hacen mucho deporte y gastan energía y están siempre ocupados en el trabajo y en 1000 actividades sin tiempo libre, y en cuanto hacen silencio se pone la cabeza a 1000 por hora, y por eso tenemos los índices tan elevadísimos de insomnio que existen en la sociedad actual, ¿no? Que es gente que aparentemente tiene una vida exitosa porque hacen 1.000.000 de cosas, pero luego no duermen. Les cuesta muchísimo dormir, ¿no? Les lleva 3 o 4 horas coger el sueño cuando se acuestan. Y en realidad es lógico porque a su cabeza, a su conciencia,
le está faltando tiempo para procesar las cosas. Entonces, cuando se van a dormir no se duermen. ¿Por qué? Porque hay mucha tarea pendiente. Hay mucha tarea, mucha historia personal, emocional pendiente por resolver. Y como ahí no quieren mirar, pues entonces empiezan a pensar en tareas del trabajo, de no sé quién, de conversaciones y se generan, bueno, esto sería como un mega resumen de cómo se cronifica la ansiedad, ¿no? Sí, justo estaba pensando que el otro día también escuché a un señor, no recuerdo el nombre, que decía como que el cerebro cuando empieza a entrar en fase REM, bueno, cuando entras en fase REM empiezas como a intentar resolver los problemas que te han quedado pendientes. Entonces de ahí que igual te has quedado dormido, pero te levantas con unos sudores, que está tu cabeza ahí a 2000 por hora buscando cómo resolver eso. Y otro tema, que esto salió también en el retiro de julio que hicimos sobre la calma, de cómo encontrar la calma, cómo cultivarla, que era el no mantenerte ocupado todo el rato con cosas, o sea, de paro un rato, leo, miro Instagram, me pongo una peli, me voy por ahí con alguien, salgo a hacer, o sea, es como el saber parar, porque este tema de la gestión emocional es uno de los pilares que trabajamos prácticamente en todo lo que hacemos, tanto en la comunidad como en el podcast. Lo vamos a trabajar en el viaje a Marruecos también, que dejaremos por ahí la info por si alguien se quiere venir en Navidades con nosotras. Nos hemos inventado esta especie de, lo hemos llamado microdosis de conocimiento con lo de la comunidad de ayer, para quien quiera hacerlo por su cuenta, rollo, si no quieres verle las caras a la gente porque no te apetece hablar de tus cosas con nadie, te lo puedes ver por tu cuenta, aquí nadie sabe nada, y si quieres hacer los ejercicios y luego quieres compartir, si nos estás escuchando casi nada más que publiquemos el podcast, te da para apuntarte a la comunidad para hacer el seguimiento el día 28 de octubre. Si ya pasa esa fecha, pues ya nos comentas y listo. En la descripción vamos a dejar la info de todo esto. Y sí, eso nos parece como uno de los pilares fundamentales para luego poder vivir más en paz, más en calma, más acorde a lo que realmente queremos cada uno, porque no hay una vida ideal para todos. Eso también es uno de nuestros pilares, que cada uno se invente lo suyo, lo que quiera, cómo quiere vivir. Y también creo que el alinearte con esto, ¿no? El ser capaz de hablar de tus emociones, gestionarlas, te ayuda con esa coherencia interna que hemos hablado mucho, que luego te ayuda cuando quieres hacer cambios en tu vida, que es como el pilar fundamental que vamos a trabajar también en el viaje de Marruecos, de si quieres cambiar algo, ya sea en tu vida personal, con tu pareja, en tu trabajo, de dónde vives. O sea, necesitas como esa estabilidad, ese saber por qué lo quiero, que el tema de los propósitos también nos lo han dicho. Tenéis que hablar de los propósitos y de por qué no se cumplen. Aunque ya hicimos un episodio anterior de por qué me propongo cambios que nunca hago o nunca consigo, pero también es uno de esos propósitos de Navidad, el año que viene me voy a comer el mundo y luego, no. ¿Por qué? Porque no era lo que tú querías, a lo mejor. Hablaremos de esto más largo y tendido más adelante. Y no sé si quieres añadir algo más. La propuesta de observación que nos falta, ¿no? De El hacer ejercicio de hoy, claro. el ejercicio de hoy. Yo propongo que dediquen una semanita a observar sus emociones o a pensar qué cosas me ponen tristes, qué cosas me enfadan, qué cosas me ponen alegres y haciendo un poquito de autoobservación, enseguida nos vamos a dar cuenta que hay una emoción que predomina, ¿no? Que es como la mía, en la que yo me siento cómodo. Hay gente que se siente más cómodo recreando todo el rato la alegría, hay gente que se siente más cómoda recreando todo el rato la tristeza, hay gente que se siente más cómoda en la rabia. En el asco habrá gente, pero menos, porque el asco es más complicado, ¿no? Hay gente que va con cara de asco por la vida, ¿verdad? como... Sí, ¿verdad? Entonces, échale una ojeada a ver a cómo te sueles sentir, cuál es tu emoción dominante, que le decimos, ¿no? En la que tú mejor te manejas o la que está más presente en tu vida, porque acordaros que antes hemos dicho que las emociones son para adaptarse, para motivarse y para socializar, o sea que es que tú te vas a poder motivar con esa emoción que es la que dominas y al mismo tiempo te puedes preguntar por qué las otras te cuestan tanto. Y ahí lo dejo en abierto para que cada uno reflexione y sea honesto consigo mismo, porque si no, esto no sirve de nada. Y si tienes cualquier duda o quieres compartir, por supuesto, puedes comentar o escribirnos
en la web, tienes mentesutópicas.com, ahí tienes nuestro contacto, o a través de Instagram, mentesutópicas_com. Hace mucho que no decía esto, se me estaba olvidando. Y eso, en la descripción vamos a dejar los enlaces de todo lo que hemos hablado. Viajes, comunidad, microdosis. Espero que no nos censuren por decir microdosis. De conocimiento. Y nos escuchamos la semana que viene. Que vaya muy bien. Chao.